todos los que están en este momento conectándose por Instagram. Damos la bienvenida de aquí de la comunidad judía de Pop a la Casa Venezuela. Shalom. Shalom. Pueden sentarse, amados. La parasha de hoy, la porción de esta semana, está muy interesante. Abarca muchos temas, pero vamos a abarcar apenas unos 200. La parasha correspondiente para este Shabbat lleva como título Re, observa, mira. El versículo 26, el pastor 26, del capítulo 11 de Devarim, dice, mira, este día yo pongo ante ustedes bendición y maldición. La dificultad más obvia que nos presenta este versículo es que en toda la parasha no hay ni bendiciones ni maldiciones. No sé si ustedes se percataron de eso. Esta cuestión puede enfrentarse en tres formas. Me abrió los ojos así de igual. Según el primer enfoque, la bendición y la maldición tal vez se refieran a las bendiciones que se proclamaron ante todo Israel cuando se reunieron entre los montes de Sin y el monte Ebal, tal como se detalla en la parasha Ki Tavo, capítulo 27, 12. Un segundo enfoque objeta que si la referencia es a la ceremonia de los montes Gerizim, Ebal, entonces, ¿por qué la Torah esperó a Ki Tavo para describirla? Más bien, esta postura sostiene que este versículo tiene el propósito de proclamar a las misbot, los mandamientos que Hashem pone ante Israel, contiene tanto bendición como maldición. El acto mismo de obedecerla, el hecho de que tú obedezcas, es una bendición. Mientras que la falta de cumplimiento es una maldición. Este también es el significado de la afirmación del libro de Osea 14:10, que dice, por los caminos del Señor, porque los caminos del Señor son rectos, y los justos andan por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Y la tercera solución es interpretar la bendición y la maldición como una referencia a la parasha anterior que vimos la semana pasada, Devarim 11, 13 al 25, donde se afirma que las lluvias en su momento propicio y las cosechas abundantes son resultado del cumplimiento de los mandamientos, mientras que la hambruna
y la destrucción son productos de la deslealtad hacia Hashem. ¿Quién me sigue? Dado que la falta de observancia produce consecuencias tan espantosas a los gentiles que desean convertirse al judaísmo, siempre el camino le advierte acerca de los reales peligros que implica ser judío. Porque si bien el judío le espera una gran recompensa por el cumplimiento de las mitzvot, los mandamientos, las transgresiones son castigadas, pero con mucha severidad. Ese fue también el mensaje de Moisés. Quería transmitir a los israelitas antes de que entraran a la tierra prometida. Hasta esta altura, Moisés, en su último discurso, Moisés habló solamente de la necesidad de amar y temer al Eterno. Con esta para allá, él empieza a poner énfasis en la necesidad de observar los mandamientos individuales, ya que un temor generalizado de Dios sin la observancia específica resulta insuficiente. ¿Puede ser explicar? Amén. Pero va a ser. Eso es un pueblo muy inteligente. Amén. La expresión del versículo que vimos al principio, que dice ante ustedes, que eligió Moisés esa frase ante ustedes, constituye un principio fundamental del judaísmo. El de libre albedrío y la elección individual. Esta misma noción, esta misma idea aparece repetida más tarde en la parashá Nitzavim. En la parashá Nitzavim, parados, de firme, significa estar firme. En el capítulo 30, versículo 19, ven de Bahín. Dice, he puesto ante ti la vida, la muerte. Elegirás la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hay un midrash, una parábola, para los que no entienden lo que es un midrash, enseña que la espada de destrucción y el libro de la Corán descendieron en forma simultánea del cielo. Hashem nos dice que la única forma de salvarnos de la primera, de la espada, es cumplir con la segunda, con la Torah. Esto es como un rey que demuestra a sus súbditos las cadenas de oro que son la recompensa por su buena conducta, pero como también demuestran los grilletes de hierro que están reservados para los desleales, para aquellos que no obedecen. Del mismo modo, Hashem le dice a Israel
por intermedio de Moisés, que les aguarda la bendición y la prosperidad si cumplen con la Torá, mientras que la falta de observancia traerá solamente la destrucción. Nuestra creencia en el libre albedrío va de la mano con nuestro conocimiento de la inherente rectitud de Jesús. Dado que el castigo es apropiado únicamente cuando el individuo tiene que elegir entre hacer el bien o hacer el mal. Si Hashem decretó quién iba a ser un santo y quién iba a ser un malvado, entonces no puede haber recompensa ni castigo. Dado que este principio es tan básico para el judaísmo, se nos enseña el principio en la Torá. Y lo podemos ver en Bereshit, Génesis, capítulo 3, versículo 22, que dice que aquí el hombre se ha vuelto similar a nosotros, que conoce el bien y el mal. ¿Sí? El hombre es el único ser vivo, tanto terrenal como celestial, que recibió el don de poder elegir su propio destino. No obstante, Hashem desea que hagamos la elección correcta y elijamos la vida eterna. Pero la elección no fue diseñada para que fuera trivial ni obvia. Por esto es posible que los malvados al principio sean personas muy exitosas, pero su destino final ya está sellado. Asimismo, es posible que los justos soporten sufrimientos en este mundo. Ya se nos advirtió acerca de esto en la Torá, de Levítico 8:16, a fin de ponerte a prueba con sufrimiento para beneficiarte finalmente. Pues, este concepto se puede ilustrarse a través de un midrash. Un viajero llega a una encrucijada. Ve un camino que es llano, sin obstáculos, pero este aspecto es engañoso, porque después ese mismo camino se vuelve muy traicionero al final. La otra ruta no parece ser muy prometedora, juzgando por la forma en que está convencionado el camino en su inicio. Pero también, en este caso, la primera impresión es falsa, porque en realidad el resto del camino está en excelente estado y por eso este segundo camino es la mejor opción. Ahora bien, sin una guía adecuada, todo se equivocaría. El
fomentarían el error de elegir el primer camino. Esta es la función, amado, de la Torah. Enseñando, recordando que no nos debemos dejar engañar por el éxito inicial de los mandados. Pues la maldad no tiene futuro, dice el proverbio. Por eso se nos manda en el versículo siguiente: bendición si obedecen los preceptos, y maldición si no obedecen. Si los aborrecen, habrá únicamente bendición, a pesar de lo que parezca al principio, y si desobedecen, habrá solamente maldición. Mas, por más que a primera vista parezca lo contrario. Por eso puse el ejemplo de los dos caminos. Decidir entre una vida de rectitud y una vida de maldad no depende de la casualidad, ni es tampoco una cuestión a la atracción entre esta que les encarga a sus súbditos que lleven a cabo un gran emprendimiento. Son dos cosas diferentes. Esta última situación, lo único que verdaderamente importa es que la tarea se lleve a cabo. No importa tanto si los individuos aluden su responsabilidad, siempre y cuando la mayoría cumpla con su deber con la lealtad. Pero esa clase de comportamiento es absolutamente inaceptable cuando se trata de cumplir la Torah. La segunda implicación invoca el principio de todo Israel es responsable el uno por el otro. Aquí vemos de que Hashem ve en el cumplimiento de todos los mitzvot, ve al pueblo de Israel como a uno, porque muchas veces he explicado, hay 613 preceptos, pero no todo lo tiene que cumplir una persona. Por eso los cristianos dicen, no, nadie cumple los 613 preceptos, obviamente, porque todos son para una sola persona. Hay reyes, hay sacerdotes, hay levitas, hay ganaderos, hay que tienen huertos, viñedos, en fin, cada uno tiene que cumplir sus preceptos de acuerdo a lo que él es. Por lo tanto, todo Israel puede considerarse una sola identidad, en que cada judío se beneficia de la observancia de su prójimo, o por el contrario, es responsable de las transgresiones de su prójimo. Por eso nosotros acá debemos descuidarnos el uno y el otro. Cuando alguien de una forma adecuada, apropiada, que llama aparte y que llama la atención por algo, te está cuidando a ti y se está cuidando a él. ¿Quién está conmigo? Amén. Mira, a ver,
preguntaríamos qué es lo que hay que mirar. Porque así dice, mira. Hashem dice, fíjate, mira, pero no te muestra nada. Sí, porque la frase podría ser, a lo que pone las bendiciones y las maldiciones. Él dice, pues mira, ante ustedes, primeramente de una forma singular, después de una forma plural. No sé si me lo voy a entender. Entonces, pero él dice, mira, fíjate. Entonces, ¿hacia dónde hay que mirar? Hay que ver, mejor dicho. Él dice, mira, fíjate, pero no muestra nada. Entonces, ¿hacia dónde hay que ver, amado? Hacia nuestro interior. Hacia nuestro interior. Cuando se escuchan prédicas, enseñanzas, profecías, estas tienen efecto sanador, reconfortante, confirmación, que surte su efecto. Entonces, déjame decir que solo si se adaptan a la expectativa y deseo del creyente. En caso contrario, se rechaza, pues no viene de Jesús. Si la prédica, el sermón, como quiero que llamar enseñanza, no se adapta a ti, los rechazas. Y dicen, no me viene de Jesús. El pueblo mayormente rechaza todo aquel que no se adapta a sus deseos, la verdad que ha trazado en su vida. A espera que Hashem bendiga el plan personal, luego de que se ha presentado sin mostrárselo previamente. Nuestra elección de la forma de vida dependerá del nivel social, moral y con las convicciones a las cuales cada persona está apegada. Muchos estamos sometidos a una imagen de lo que consideramos que debe ser la vida, o mejor dicho, nuestra propia vida. El centro, Akadosh Baruj Hu, por boca del mismo Moshe, expone ahora las bendiciones y las maldiciones que han promulgado en su palabra. Dabar emet, palabra de verdad. Tú quieres que la verdad resida en la intimidad de tu ser. Te hará saber la sabiduría de los secretos. Debo decirte que las bendiciones están únicas y exclusivamente en manos del hombre que camina rectamente en la Torá. También podemos decir que estas instrucciones divinas que provienen únicamente del Santo, bendito es, son las instrucciones de vida que Él, en su amor profundo, desea que cada quien tenga.
Amados, Hashem es un Dios de orden, es justo, es misericordioso, es también, si me permite la expresión, un caballero. En otro tiempo, este mismo Elohim tomó el juicio a su diestra y en casos particulares ordenó eliminar a filo de espada a muchos transgresores, eliminó los enemigos del pueblo de Israel. Esta mañana yo desayunándome con mi esposa, tocamos prácticamente un temita parecido a este. Como se decía, la palabra que dice de que el hombre teme al hombre, pero no a Dios. Leemos como que es más importante que el hombre no sepa lo que hace que lo sepa hacer. Entonces no tiene temor. Y yo le decía, sí, Baruch Hashem, porque Hashem, a pesar de, porque si fuera un rey, le hubiese cortado la cabeza toda. Por su deslealtad hacia él. En cambio, Hashem decía una cosa, siempre nos da otra y otra y otra oportunidad. Yo decía, sí, porque él se coloca a nivel del hombre. Él deja su trono y se coloca a nivel nuestro por amor a su nombre. Y porque es amor puro hacia su creación. Hashem ordenó eliminar a filo de espada a muchos transgresores, eliminó a los enemigos del pueblo de Israel, eliminó a todos los que se opusieran a sus normativas, leyes, estatutos, mandamientos y juicio. Llegó a abrir la boca de la tierra para que la tierra se tragara. Con todo esto, hoy en día, el temor a Hashem como que no existe, eso que me consiguió hablar. No es suficiente, amado, miles y miles de relatos, historias, palabras y demás comentarios para hacerlo consciente de calidad de falta. La falta de temor de Hashem empieza por nombrarlo como mejor se le dé la gana acá, quien, según el Espíritu, te indique por el estudio que bajé por internet. Muchos creen que el pueblo hebreo recibió el castigo que mereció según sus faltas, según las faltas que llegaron a cometer, como también muchos personajes bíblicos que transgredieron la confianza de Hashem, que transgredieron los mandamientos perpetuos, como mucho. Lamentablemente, en los púlpitos dicen es que a ellos se lo merecieron por infieles. Y yo. Tú puedes meter la mano al fuego por ti mismo, porque no se pierde. Yo soy leal, yo no peco.
gente que no los cuestiona. ¿Por qué lo dicen? Pues es muy cierto. Nadie es santo, obviamente. Solo hacer ni tú ni yo no somos un museo de santos, no somos una catedral. Aquí hay un hospital de pecadores que viene buscando la caridad, obviamente. Aquí la van a encontrar. Yo diría amén, normalmente la vendo. En el pasaje de hoy, Hashem, por boca de Moshe Rabbeinu, dice: la bendición si obedecieres los mitzvot del Eterno. Versículo 27. Aquí claramente se nos indica cuáles son las condiciones para poder recibir las bendiciones. ¿Cuál es la condición? Cumplir los mandamientos del Eterno. Pero para los incrédulos, veamos que dice Yeshua sobre los mandamientos que según el mundo, que ya Yeshua cumplió por nosotros, que ya no tenemos que cumplir. Según ellos, dice Mateo 5, 19, 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así lo enseña a los hombres, muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fue mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No, por otra parte, el libre albedrío nos hace decidir si enseñamos los mandamientos o no los enseñamos. Pequeño o grande, de nosotros depende de la decisión que tomemos. No solo eso, sino que justamente en la parasha de la semana pasada, que entre otras cosas significa también talón, de donde proviene el nombre de nuestro tercer patriarca, Jacob. Pues del talón salió agarrado de su mano Esaú en el parto cuando el nacieron. Bien, esta parasha está asociada con esta palabra, con estas palabras de Yeshua. Pues Moisés nos advierte con sus palabras de la semana pasada que los mandamientos más pequeños son justamente lo que muchas personas dejamos de cumplir. Y por lo tanto, por no creer que son importantes, los pisoteamos por el talón. Y menospreciamos el valor del dicho mandamiento, pequeño o insignificante. Esa es la enseñanza o boca del Moshe Rabbeinu. Ahora, nos encontramos la palabra de Hashem encarnada en Yeshua.
quien nos enseña con palabras muy sencillas que el cumplimiento de los mandamientos, a parecer insignificantes, es una de las cosas más evaluadas en el juicio de Jesús. Y que no solo no cumplir dichos mandamientos insignificantes, sino que además enseñar que esos mandamientos no deben cumplirse, acarreará que el tal pecador, tal agresor, se ha llamado pequeño en el reino de los cielos. Lo contrario es dicho sobre los que actúan con temor a Jesús. Y por lo tanto recibirán no solo bendiciones, sino que serán llamados grandes en el reino de los cielos. Además, dice Yeshua que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos y escribas, que eran los más doctos a de la Torá. Según dicen por ahí que Jesús viene de las ramas de los fariseos y que las escuelas predominantes de esa era, de esa época, era la de Hillel, a la que él perteneció, dicen, y la de Shammai, cuyos discípulos siguen unas doctrinas radicalistas y que atacan a los gentiles y no permiten fácilmente que ellos entren al judaísmo como prosélitos. Estos son los que duramente Yeshua criticó. Mateo 23. Así que los escribas y los fariseos, por ser doctos en la Torá, saben en regla general seguir al Padre y ser fiel a la palabra divina. Esa justicia es real y verdadera, pero Yeshua dice que nuestra justicia debe ser más grande que la de ellos. Les voy a decir a los hermanos, no podemos entender la palabra ni interpretarla si no pensamos como el pueblo de Dios, como judíos, sea por sangre, o sea por fe. Tenemos que entenderla de esa manera. Pero sigamos con las citas del propio Yeshua sobre los mandamientos, sobre sus mandamientos, los mandamientos de su Padre. Dice Mateo 19, mas si quieres entrar a la vida eterna, guarda un mandamiento, dice Yeshua. Rab Shaul dice al respecto, de manera que la Torá, la ley, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De buena manera. Si no el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno de la Torá, a fin de que por el mandamiento el pecado dejase a ser sobremanera pecaminoso. Además, nos da otra evidencia. La Torá, la ley, es
espiritual, mas no soy carnal, vendido al pecado. Dice el Señor. ¿Quién me sigue amando? Aquí ciertamente Pablo, el rabino Saúl, asegura que la Torah es santa, al igual que los mandamientos. Que los mandamientos que la conforman. Además, justa y buena, pues ella es la que te hace ver a cualquier persona que estás en pecado. Juan, al respecto, dice que el pecado es infracción de la Torah, infracción de la ley. Aquí se está hablando de la ley como Torah. Así que Yohanan está aseverando lo que Saúl dice, que el hijo de Yeshua, el que dijo Moisés, que ordenó a Hashem. Esto justo, estos saliquín justos, Juan, Pablo, Moisés, que han seguido a Hashem, es parte de una fidelidad y temor a Hashem. Y sus vecinos han hecho de libre albedrío, la libertad de escoger. Ellos escogieron esto, escogieron el buen camino, escogieron la libertad de la verdad. Pero en el caso de Yeshua, que ha sido nuestro principal modelo, lo ha glorificado. Amén. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tu libre albedrío. ¿Qué dice? Tu libre albedrío. ¿Sigues a hombres o a la voluntad del Padre Todopoderoso? ¿Has decidido por las bendiciones o has decidido por las bendiciones? ¿Qué dice? Tú, libre albedrío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué dice? ¿Qué haces para activar cada una de estas selecciones? ¿Qué haces para activar cada una de estas selecciones? Entonces, Jesús dice, como leímos, que para entrar a la vida eterna hay que cumplir un mandamiento. Ahora, en vida, se nos cuenta la fe, pero la misma, sin obra, es muerte, dice la Escritura. Sin fe, la obra es muerta. Eso es lo que realmente enseña nuestro hermano cristiano. Se nos juzgará por las obras hechas a mano. Se nos juzgará por las obras hechas. Es decir, por el verdadero, sincero y perfecto cumplimiento de los mandamientos perfectos y perpetuos de Dios. Recordemos que el Eterno escribió la tabla con sus dedos. Ese fuego no es otro que el Espíritu, que escribió el resumen de la Torah en 2 tablas con 10 mandamientos. Es por ello que Saúl dice que la Torah es espiritual, santa, justa y buena.
y que lo malo es lo que le hace caer en el pecado por medio de su carne, la rebeldía, las pasiones desenfrenadas, la carne, la arrogancia, el orgullo, y en fin, todo lo que hace que los que actúan así están separados de Hashem, no reciban las bendiciones que han sido promulgadas por Hashem. Las personas se quejan de una vida con falta de felicidad, de prosperidad, de bendición, salud, maltrato, esterilidad, incomprensión o falta de paz. Pero no saben que han activado maldiciones, pues su libre albedrío los ha llevado a escoger ese camino. No sé si me voy a entender. Jesús fue glorificado, pues Él no se volvió en Él, pecado alguno, y está ahora a la diestra del Padre, el mismo trono, ¿verdad? Que el Padre, el mismo trono del Padre. Y nosotros, si cumplimos si cumplimos esas mismas condiciones, podemos vencer y ser glorificados por el Padre. Y poder sentarnos en el mismo trono junto a Hashem. Lo creen. O dicen amén por amén, o lo creen. Si no, vamos a leer. Vamos a leer la palabra, que dice la palabra, con respecto a esto. Vayamos a Revelación y Calud, o Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, que me he sentado con mi Padre en su trono. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Y continúa diciendo: Hashem provoca a Moshe Rabbeinu y la maldición si no obedeciere los mandamientos del Eterno, vuestro Dios, sino que os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, andando en pos de otros dioses que no conociste. Estos pasajes están unidos a otro como tres escritos de Barín 30:19, que dice: hoy mismo llamo por testigo contra vosotros a los cielos y la tierra, de que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la muerte, la bendición y la maldición. Escoges pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este pasaje me recuerda que Saúl, fariseo, es llenado a los pies de un descendiente de Israel, el rabino Gamaliel, cuando dijo al carcelero que debe creer en el Señor Jesús HaMashiach y que entonces sea salvo él y su casa. La condición es tú y tu descendencia. Este rabino, fariseo,
me dice al carcelero la palabra de la Torá para que viva tú y tu descendencia. La misma palabra dicha como se la postura que cada quien adopta está basada en la convicción o en la enseñanza ciega, el libre albedrío de poder escoger a quien el camino de la vida o de la muerte, la bendición o la maldición, nos hace total y absolutamente responsables de nuestros actos. No hay a quien culpar. Somos responsables cada quien de sus actos. Cuando alguien dice que el enemigo da por una trampa, solo se señala la causa, pero no el motivo que tú en la persona de ser vulnerable al pecado y a la debilidad de la carne, o no, y no a la fortaleza que puede dar el Espíritu. ¿Quién me sigue? Amén. La persona que escoge el camino de la perdición es totalmente responsable de sus pecados, de una realidad de saberse que no es justo, que ha faltado a los mandamientos, que su decisión ha sido para él la más correcta y hasta muchas veces la más cómoda. Pero no necesariamente la más correcta, pues por escoger tal o cual camino es que está pasando por penuria, por fraude, por pérdida, por enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Después es que ha de reconocer que el camino de la Torá es justamente el que ha hecho que el pueblo de Hashem siga siendo hasta ahora el pueblo escogido de Dios. Y Hashem sigue manteniendo su juramento. La palabra de hoy, mira, es una introspección, mamá. Es una introspección que cada quien debe tener, debe hacer de su vida y evaluar si lo que ha hecho hasta ahora con su vida, en su vida, corresponde al camino correcto. Los discípulos verdaderos de la Torá y de Yeshua fueron llamados los del camino. Ese camino es ser escogido por el libre albedrío que hoy tú has escogido, el camino de Yeshua. Porque él dice, yo soy el camino de la vida. Debe ser el camino. Pero ese camino es angosto, es estrecho y quizás poco atractivo. No como ese camino ancho, el que te ofrece las doctrinas elípticas no llevan a la justicia, a la verdadera justicia. Sobre el fin del tiempo se ha evaluado cada obra como relata Apocalipsis. Así que pongo ante una vez más la vida y la muerte. Tú escoges, vida eterna o fuego consumidor. Porque ahí dice 2:10, dice, sé fiel hasta la muerte
Versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 26, capítulo 2 de Apocalipsis, al que venciere y guarde mis obras, sea mi imitador hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Y finalizo con este versículo. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, mandamientos cumplidos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Por los que no resucitaron en Yeshua. Esta es la muerte segunda para esa alma que no resucitaron por la segunda venida del Mesías Yeshua. Hace esta segunda muerte. Entonces me resta decir, hermano, Jesús dijo, yo soy el camino. La vida, la verdad y la vida. Amén. Yo lo sé. Yo voy a acabar a los hermanos que han conectado, han escuchado estas palabras. Espero pues que esta palabra llegue a su entendimiento y tenga el discernimiento que libre albedrío para escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Solo salvo.